Recordarán el relato aquel del encuentro de Moisés con Dios la primera vez. Él estaba en el desierto cuidando ovejas, haciendo el pastoreo, y ve una planta, una zarza que arde, que tiene fuego, pero que no se quema. Entonces, por curioso, se acerca a ver qué pasa. Y allí es donde encuentra la manifestación con Dios y su primer diálogo con Dios, y recibe su mensaje, su misión. Finalmente, después de todo ese episodio, Moisés le pregunta el nombre, porque dice, voy a ir a la gente del pueblo judío, le voy a decir, vengo de parte y no sabe el nombre. Le pregunta el nombre a Dios y Dios le responde, yo soy el que soy. Y añade, y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Está en el libro del Éxodo. El verbo ser o estar es complicado en cualquier idioma. Podría ser yo soy el que está haciendo, yo soy el que estoy, yo soy el que está. Un teólogo de hace muchos años, Martin Buber, un clásico, interpretaba esto y decía que Dios se identificaba con la frase yo soy el que siempre está con ustedes. Desde ese momento, y a partir de todo el texto bíblico, el término yo soy alude a Dios. De hecho, cuando leemos el nombre Jehová, que tiene todo un tema con las vocales, o Yahvé en una versión más moderna, es de alguna manera una transliteración, un puesto en castellano, ese yo soy. Entonces, el yo soy viene asociado a una acción de reafirmación de Dios como Dios o con un acto de liberación, como en el caso del pasado, en el de la esclavitud, que se repetirá en el futuro. Yo soy el que siempre está con ustedes. El Evangelio de Juan toma esta expresión y la usa muchas veces, ¿sí? Ustedes recordarán que Jesús dice, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Con estas imágenes, Juan explicita la presencia de Dios actuando para salvar, para liberar en Jesús. En el relato del Evangelio, Jesucristo se hace presente por el camino menos esperado. Caminando sobre el mar, por ejemplo, como en el Evangelio de hoy que hemos leído. En medio de la oscuridad, la tormenta, el miedo. Yo soy, no teman. Después de la multiplicación de los panes, viene el relato de la multiplicación de panes y peces, Jesús se niega a aceptar el ofrecimiento de ser considerado rey por la gente que estaba ahí. Todos quedaron impresionados por la naturaleza sobrenatural de la señal y querían nombrarlo Mesías político, solo político. Pero Jesús no podía catalogarse con los títulos tradicionales de profeta o de rey o el que querramos darle hoy. Luego se separa de los discípulos y del pueblo para después encontrarse con ellos nuevamente, primero con los discípulos, después con la gente. No es de sorprenderse que los discípulos se asusten frente a Jesús caminando sobre el agua. En la narración de Marcos se asustan porque dan por sentado que esa figura que viene, esa persona que viene, es un fantasma, un espíritu de alguien que quizás se haya ahogado en el mar, porque lo creían particularmente peligroso, y si no, ¿cómo hace para caminar en el agua? Yo soy, no teman. Cuando lo reconocieron, se dispusieron a recibirlo a bordo, lo cual tiene, por supuesto, un sentido literal, pero en el contexto del cuarto evangelio, del Evangelio de Juan, es significativo en lo que respecta a la simbología del mismo evangelio. Concretamente, el uso del verbo recibir marca un contraste muy fuerte
con el rechazo o la falta de recepción por parte de los enemigos de Jesús. Yo soy, no teman. Los cambios repentinos de clima son un fenómeno común en el mar de Galilea, lo hemos comentado antes. En la barca los discípulos tienen que enfrentarse con ese mar, con ese lago agitado. Podría decirse que representa bien la revolución que había en su interior en ese momento. Acababan de ver cómo se fumaba delante de sus ojos la oportunidad de emprender una marcha sobre Jerusalén y de construir ese reino prometido por los profetas. Y muchos no entienden. Yo soy, no teman. El mar era considerado el dominio del caos y se lo asociaba a la muerte. Pero también en este relato los discípulos descubren que Jesús, quien está ausente en ese momento, se hace presente desde ese caos y en medio de ese caos. Cuando Jesús se acerca a ellos, resulta interesante que no calma la tempestad con su voz. Juan ni siquiera dice algo al respecto. Jesús simplemente dice, yo soy. Esta sola revelación es la que infunde confianza y tranquilidad a los discípulos. Al caminar sobre las aguas, Jesús utiliza el único título que verdaderamente expresa lo que Él es. Yo soy. No es difícil hacer un paralelo entre nuestras vidas en lo personal, lo comunitario, en lo social y el pasaje que acabamos de leer. ¿Cuáles son las tormentas a las cuales nos enfrentamos hoy en día? En medio de la pandemia, con perspectivas de una elección de medio término, esas tormentas que se dan en medio de la pandemia, teniendo que estar en casa, no pudiéndose encontrar con seres queridos, con hermanos, hermanas. ¿Cuáles son las tormentas con las que nos enfrentamos hoy en día? En lo personal, en lo comunitario, en lo social. Y en medio de esa tormenta, ¿dónde depositamos nuestra confianza al enfrentar estas crisis, estos problemas, estas turbulencias? ¿Lo hacemos en nuestros talentos y logros? ¿En nuestras posesiones? ¿En quién? El temor, los sentimientos son una reacción natural y no hay por qué sentir culpa por eso, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Qué implica el temor u otros sentimientos que podemos estar sintiendo? ¿Cómo lidiamos con estos sentimientos? ¿Cómo los llevamos adelante? Y siempre, frente a estas preguntas, es muy bueno recordar esos momentos en los cuales Dios intervino de manera especial en nuestra vida e infundió confianza. Directamente, leyendo la palabra, por las palabras de un hermano, de una hermana, por una experiencia, por algo que escuchamos. Dios interviene en nuestra vida personal, Dios está presente en la vida de nuestra comunidad. ¿Podemos recordar alguna? Pensemos, tomémonos un tiempito. Y tengamos esto presente, recordémoslo siempre. Creo que por todas estas preguntas que nos hacemos, escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios esta oración de alabanza a Dios, que dice así: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que dé su gloriosa riqueza a ustedes, interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender
con todo el pueblo santo, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y esta oración, que esperamos que sea nuestra también, termina con una alabanza específica a Dios que dice: Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros y en nosotras. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Que estas palabras sean nuestras también, que sea nuestro sentimiento y nuestra experiencia de vida, en lo personal, en lo comunitario y algún día en lo social. Que así sea.